El tipo de interés surge de la preferencia temporal. Es una cosa que no tiene nada que ver con el dinero. Es una cuestión que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Una persona, cualquiera, pues si quieres puedes hacer la prueba con un niño, prefiere consumir una cosa hoy que dentro de un año, por ejemplo. Si tú le dices a un niño, ¿quieres ir a McDonald's hoy o dentro de un año? Todos los niños te van a decir que quieren ir hoy. Si yo te pregunto a ti, te invito al cine, ¿quieres que te invite mañana o dentro de un año? Tú vas a decir, no, vamos mañana, y así sucesivamente. Bien, ¿por qué? Porque preferimos que las cosas se hagan antes que después. ¿Por qué? Porque nuestra vida es finita. Ese es uno de los motivos fundamentales por los cuales el ser humano ya viene de fábrica así y tenemos eso que se llama la preferencia temporal, es decir, preferimos las cosas antes que después. Ahora, si yo le digo a un niño, ¿qué prefieres? ¿Ir a McDonald's hoy o, no digamos un año, porque si no el niño, para un niño un año es el infinito, digamos, ¿prefieres ir a McDonald's hoy o vamos 3 veces a McDonald's dentro de un mes? A lo mejor el chico se lo piensa y si tiene cierta edad, dice, no, vamos dentro de un mes, vamos 3 veces. Bueno, esas 2 veces adicionales, porque era una hoy o 3 dentro de un mes, esas 2 veces adicionales son el tipo de interés. Es la prima que el chico exige para postergar su consumo de hoy a dentro de un mes. De la misma manera, te puedo decir a ti, ¿qué prefieres? ¿Que te invite al cine hoy o vamos dentro de un año al cine 4 sábados seguidos y yo te invito? Y muy probablemente tú dirás, vamos dentro de un año 4 veces en el mes. Ese sería tu tipo de interés. La prima que depende de tu preferencia temporal. Por supuesto que esto es algo subjetivo. La preferencia temporal no es la misma en todas las personas. Hay personas que tienen una baja preferencia temporal y otras tienen muy altas. Eso se percibe a partir de la predisposición a ahorrar de cada uno. Y además, la preferencia temporal cambia a medida que uno envejece, digamos, cambia en los distintos momentos de la vida. Cuando uno es joven, tiene mucho tiempo por delante, por lo tanto no tiene problema en a lo mejor en ahorrar con vista de aquí a 10 años, pero si tú tienes 80 años y te planteo hacer un plan de inversión a 10 años, te dicen, hombre, ya tengo 80, o sea, bueno, se lo podré dejar a mis nietos, pero en principio cambia. Esto de la preferencia temporal no tiene nada que ver con el dinero, que te quede claro. Porque hay gente que dice, incluso economistas, que el tipo de interés es el precio del dinero. No tiene nada que ver con el precio del dinero. Tiene que ver con la preferencia temporal, que es un fenómeno, insisto, que está inserto en la naturaleza humana y que existe desde que el mundo es mundo, mucho antes de que se inventara el dinero. Y muchísimo más pronto de que se inventaron los bancos centrales. La preferencia temporal, en la práctica, se concreta en la disposición al ahorro de cada uno o en la demanda de crédito, que es desahorro, ¿no? Porque yo voy al banco y pido los ahorros de otro. Entonces, el libre mercado establece a través del sistema financiero, no solo de los bancos, sino también a través del mercado de capitales, etcétera, una unión, una interacción entre la oferta de crédito, la oferta de ahorro y la demanda de crédito para cada plazo, ¿sí? Y de cada una de ellas surge un tipo de interés. Por eso el tipo de interés para un préstamo a 10 años no es el mismo que para un préstamo a un año. La madre del tipo de interés es entonces la preferencia temporal. Y eso es lo que podríamos llamar el componente básico, ¿sí? Pero hay otros 2 componentes que hay en el tipo de interés. Uno tiene que ver con el riesgo. Tú habrás notado que
el tipo de interés de una hipoteca es más bajo que el de un préstamo personal o que el tipo de interés de las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque en los préstamos hipotecarios, en las hipotecas, la casa, la vivienda o el inmueble actúa de garantía. Por lo tanto, para el banco que presta el dinero, recuperar ese préstamo es mucho más seguro, mucho más probable que el dinero de una tarjeta de crédito que sabe que, no sé, el 10% no va a pagar. Entonces, hay un componente de riesgo. El riesgo tiene que ver con el plazo. Cuanto más lejano hay más riesgo. ¿Por qué hay más riesgo? Porque pueden pasar más cosas simplemente, porque el futuro a 10 años es impredecible. Y también tiene que ver con la situación personal. Si hay dos personas que piden el mismo préstamo, pero uno es un funcionario público de alta categoría, el banco dice, bueno, esta persona no va a perder el trabajo y además tiene un buen salario. Y en cambio el otro es un chaval que tiene un contrato fijo discontinuo, digamos. Y el banco, si tiene que elegir entre uno u otro, se lo va a prestar al funcionario porque al mismo plazo es más seguro recuperar el dinero con el funcionario. Entonces, el riesgo depende de muchas cosas, pero básicamente de la situación personal, es decir, de dónde obtengo los ingresos y de si tiene un patrimonio o no, de las garantías que se ofrezcan. A lo mejor yo no tengo nada, pero tengo dos personas que me avalan, del plazo, y así hay varias cosas. Pero cuando estamos hablando de euro o de cualquier otra moneda fiduciaria, se incorpora un tercer componente al tipo de interés, que es la evolución prevista del poder adquisitivo. En el caso del euro, está perdiendo poder adquisitivo a pasos agigantados. Digamos, hoy un euro en España compra un 10% menos de cosas que hace un año. Entonces, si tú eres el banco y estás dando un préstamo a largo plazo, tienes que prever la inflación futura o tener alguna medida de inflación futura para incorporarla en el tipo de interés. Entonces, en definitiva, tenemos que el tipo de interés tiene tres componentes. El componente básico, que es la preferencia temporal, un componente de riesgo y un componente de inflación, llamemos, o podría ser también deflación. Si quieres nadie sabe exactamente cuál es la preferencia temporal, pero yo te propongo que si te interesa ver, puedes tomar como una aproximación a la preferencia temporal, es decir, al tipo de interés básico, al Euribor. Lo que pasa es que, bueno, el Euribor está bastante intervenido indirectamente por el Banco Central Europeo, pero digamos, sería una aproximación. Y entonces, cuando tú compares dos tipos de interés, tienes que tener en cuenta eso. ¿Cuál es la base? Que podría ser el Euribor, dependiendo del plazo que sea, porque hay distintos Euribor, hay uno a un día, una semana, un mes, así hasta un año. El riesgo y la evolución prevista del poder adquisitivo.